Muchos accidentes, no sé si escucharon, hubo una seguidilla impresionante de choques, siniestros fatales en rutas y autopistas de acá de Santa Fe, Bueno, hubo uno tremendo en la autopista Rosario-Buenos Aires con 3 muertos de la fuerza de seguridad en uno de ellos. Sí. Fue lamentable lo que pasó, lo hemos contado aquí en todos los programas. En Córdoba también, la autopista Rosario-Córdoba también. Hubo uno de más de 10 vehículos involucrados. Bueno, ¿qué pasará? Las vacaciones de verano, ¿viste? Tienen que ver con negligencias, tienen que ver con estados de rutas, tienen que ver con no respetar algunas indicaciones. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo nos preparamos para salir a la ruta? ¿Hay alguna falta de mantenimiento en alguna de ellas? Vamos a analizar esto un poco, ¿te parece, Agus? Sí, porque aparte, Susana, de todos los siniestros que describías, tienen todos una particularidad. El que sucedió en la autopista Rosario-Buenos Aires fue en plena tormenta, al igual que el de la autopista Rosario-Córdoba. Ayer se confirmó el segundo fallecido. Después tenés la estadística, 11 muertos en 26 días en rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe. En Pujato lo decía el presidente comunal, pasan 8 camiones por minuto. Ese es el promedio. Y de hecho la ruta 33 tuvo un accidente el martes fatal y un accidente el miércoles, con lo cual se han encadenado una seguidilla importante de siniestros viales en las rutas. Vienen las fiestas, mucha gente sale, mucha gente viaja, mucha gente recorre y vienen las vacaciones. Vamos a hablar con Jaime, que es el vocero de la Cámara de Empresas de Control. Facundo Jaime es su nombre. Es de la Empresa de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Vamos a hacer un repaso de las rutas. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Facundo? Muy bien, buenos días para todos, espero se encuentren bien del otro lado. Bien, muy bien, acá Agustín D'Adamio, Susana Mancelli, queríamos hacer un repaso con vos acerca de las rutas. Tiene un poco y un poco, supuestamente, ¿no? Un poco de negligencia de parte de las personas que salen a la ruta y a veces en condiciones paupérrimas con sus autos y con sus estados alertas de las indicaciones, y tiene una parte y una cuota muy importante de lo que se llaman los accidentes y que suceden, ¿no? Sin duda, a ver, independientemente de que, como bien decían en la introducción, estamos hablando de una seguidilla que hasta un poco atípica es, porque está muy por fuera de los márgenes de siniestralidad que vemos regularmente. Se han concatenado, lamentablemente, situaciones en las que habría que analizar siniestro por siniestro, pero que seguramente aquí han confluido varias circunstancias. Como bien decías, podríamos hablar del estado de las rutas, de la cartelería, del descanso de esos conductores, del estado de los autos. Insisto, sería quizá un poco complicado establecer una especie de patrón, una especie de factor común, pero claramente los números reflejan por sí solo un estado que nos tiene que como mínimo poner alerta cuando tenemos tan cerca el periodo vacacional, ¿no? Bien, ¿y cómo decís entonces que hay que salir? Porque dijiste en un pasaje el estado de los conductores. ¿Cómo deberíamos encarar, más allá del trabajo, digamos, un conductor común y corriente, yo, vos, cualquiera de nosotros, cómo tiene que ser ese estado para salir a las rutas? Mínimamente en alerta. Pero ¿a qué te referís cuando decís al estado de los conductores? Con su descanso, en principio. La realidad es que lo que nosotros, por lo menos desde SECAITRA, estamos tratando de empujar es que este 2025, este verano 2025, lo encaremos con una especie de previsibilidad mayor. ¿Qué quiero decir? Quizás descansar no es lo que va a... O sea, sí, claramente va a marcar la diferencia, pero no les va a llamar la atención que hable del descanso. Esto prácticamente se cae de maduro cada vez que tenemos que hacer un viaje largo. Claramente tenemos que estar descansados. Pero nosotros estamos invitando a que en la previa, la preparación vaya un poco más allá que el descanso. ¿Qué quiere decir de esto? Que dependiendo del destino donde vayamos, analicemos los mejores horarios en donde quizá la visibilidad sea mejor, que analicemos dónde hay controles de velocidad, porque claramente los controles de velocidad no están puestos caprichosamente, sino que en líneas generales tienen que ver con un informe previo en donde se estableció que ahí, en ese punto, había algún tipo de circunstancia que podía llegar a ser de mayor predisposición para el siniestro. Entonces, hacer esos análisis, si tengo que hacer un viaje de 300, 400 kilómetros, saber en dónde están los controles, dónde están las zonas más complicadas, dónde están los puntos negros, donde se han
quizás repetido varios siniestros, Claro. también nos va a ayudar para saber y tener un poco más de previsibilidad. Pero ahí obviamente no hay que acotarlo. Claro. No hay que analizar que tengamos la documentación en regla, que nuestro kit de seguridad con el matafuego, con la baliza, por si tenemos cualquier circunstancia que nos haga tener que detenernos, que tengamos todo en regla. Nosotros invitamos a tratar de generar cualquier tipo de movilización en familia para periodos estivales con la mayor previsibilidad y previsión posible, porque entendemos que se van a minimizar sin ningún lugar a duda los riesgos, ¿no? Claro. Facundo, ¿cuántas horas seguidas recomendás de manejo? Bien, como máximo. Este es un tema fundamental, de los más importantes. Acá hay que disociar la cuestión del descanso con la cuestión de la cantidad de horas a conducir. ¿Por qué? Porque independientemente de que estemos bien descansados, de que salgamos luego de 8, 9 o 10 horas de sueño, independientemente de esto, no es correcto conducir más de 200 kilómetros o 2 horas. Esto no tiene que ver con la sensación de cada conductor, sino que tiene que ver con una cuestión física por la posición que nosotros tenemos en el habitáculo, en la butaca del conductor. Después de 2 horas o 200 kilómetros, la circulación sanguínea comienza a mermar, haciendo que la consecuencia inmediata sea una sensación de somnolencia que no necesariamente tiene que ver con el descanso. Entonces, invito siempre a que en trayectos largos el conductor tenga el ejercicio incorporado de detenerse, caminar unos 5 minutos, hacer cualquier otra actividad que lo disperse mínimamente, para también evitar, hay un fenómeno visual que hace que luego de X determinada, luego de un tiempo determinado, si no nos detenemos y vemos las líneas punteadas sin cesar de la ruta que dividen los carriles, muy posiblemente tengamos como una especie de merma en nuestros reflejos. Claro. Sí, Entonces, no solo tiene que ver con la sensación física, sino que tiene que ver con una cuestión visual y más interna del conductor, ¿no? Y esto que decís de la visibilidad, es una fija cuando te vas, por ejemplo, no sé, salís de Rosario a Mar del Plata, querés llegar temprano al destino en el que vas, entonces salís muy temprano. Y es una fija clavada que muchas veces te toca neblina, poca visibilidad y demás, y ahí empieza a haber gente que circula con balizas, está el otro que pone balizas y se detiene en la banquina, está el que para a 20 metros de la banquina. ¿Cuál es técnicamente la conducta que debe adoptar un conductor cuando hay neblina en la ruta? Pero yo digo esa neblina que no te deja ver. Bueno, técnicamente lo que se tiene que hacer obviamente es aminorar la marcha, circular a lo que se denomina una velocidad precautoria. La velocidad precautoria en ese caso no me la va a determinar un cartel, sino que me la va a determinar literalmente lo que está sucediendo fácticamente. Si yo tengo una visibilidad de 20, 25, 30 metros, y por más de que esté en una autovía, claramente no puedo circular a 120 kilómetros por hora. Si estamos en autopista, no puedo circular a 130 kilómetros por hora. En ese sentido, lo que yo trato es de invitar a los conductores a que al momento previo, cuando están viendo cuánto van a descansar, donde están viendo dónde van a realizar las paradas y, como te decía antes, donde están analizando dónde quizás son los puntos más complejos del camino, yo creo que el cambio realmente importante lo vamos a hacer cuando los conductores empiecen a comprender que el objetivo no tiene que ser ni llegar rápido, ni llegar antes que otro, ni llegar evitando el tráfico o los horarios de alta densidad vehicular, sino que el objetivo tiene que ser llegar sanos y salvos en un contexto en donde por ningún tipo de accionar propio debo generar una situación de riesgo, tanto para mí y mi familia, como para terceros. Ese debería ser el objetivo cuando salimos de casa y emprendemos un viaje de 3, 4, 5 horas. Hablemos o más, obviamente. Bien, Facundo, hablemos de los radares. Mucha queja de la gente que está viajando y que de repente no hay un aviso de los radares y después te llega la multa y además es carísima. Los radares deben anticipar, deben avisarle a la gente, a los que van en la ruta, que va a haber un radar de control de velocidad. Depende de la jurisdicción, depende de la provincia. En líneas generales esto sí es así, por lo menos en las situaciones en donde la velocidad constatada no es la natural de la vía. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en una avenida en donde en la avenida la velocidad es 60 kilómetros por hora. Si porque tengo, no sé, un colegio, una salida de bomberos, hay un equipo de constatación a una velocidad menor, puede ser a 40 kilómetros por hora, claramente ese cinemómetro, ese radar tiene que estar
señalizado y especificado. Luego, como te decía, en algunas jurisdicciones, cuando la velocidad es igual a la de la vía, en algunas situaciones se permite que no esté señalizado porque se presupone que el conductor tiene que respetar esa velocidad máxima que es natural de la vía. No obstante esto, como te decía, en líneas generales, siempre que estemos hablando de jurisdicción nacional, es decir, en rutas nacionales, Sí. hay un expediente iniciado por cada uno de esos cinemómetros en donde Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y muy posiblemente la provincia y el municipio de donde se ejecute ese control, se han puesto de acuerdo, han entendido que ese punto tenía se llaman puntos negros. Se hace un relevamiento inicial en donde se recaba toda la información con respecto a la siniestralidad, a las velocidades mínimas y máximas de la trama, a si hay alguna complejidad infraestructural, como puede ser una rotonda, para tomar todo en cuenta y generar un control con eficiencia. Esto obviamente no quita, yo no soy un caído del cielo en paracaídas, yo sé que hay muchas jurisdicciones que hacen de este tipo de informes una especie de manipulación para poner los radares en donde se quiere. Pero obviamente, claro, porque además lo que vos nombras como cinemómetro, eso obviamente se tiene que ver porque como es en tiempo real tiene como un trípode inclusive, eso es un aparato que se ve, pero los otros, los que están colgados, los radares, son unas cajitas que de repente llegás y listo, te sacó la foto y ni la viste porque está colgada de un poste. Sí, lamentablemente ahí hay cierta confusión en el entendimiento de lo que la norma dice, porque en el plexo normativo de la Ley Nacional de Tránsito 24449 se establece con suma claridad que hay que detener dentro de los 10 kilómetros a quien comete la infracción, que eso es lo que la gente generalmente lee en la norma, pero en el decreto reglamentario obviamente están aceptados los equipos fijos porque cumplen la misma función, con la única diferencia que el equipo fijo está colocado en un lugar en donde infraestructuralmente quizá haya alguna limitación para hacer un operativo y poder detenerlo dentro de los 10 kilómetros, entonces el decreto reglamentario de este artículo 71, el 779 es el decreto reglamentario, permite que en situaciones excepcionales se pueda notificar al domicilio del presunto infractor. Obviamente hay plazos que cumplir y tiene que haber una ley procesal que me indique de qué forma y en qué plazos ese conductor puede ser notificado en su domicilio. Facundo, solamente en la ruta 2, por ejemplo, ¿cuántos radares hay? Y en la ruta 2 estamos hablando de casi 70 radares. Perdón, digo toda la costa atlántica. En la 2, si no me equivoco, debe haber unos 40. Y en realidad, y después en toda tenemos... es un montón, es un montón. ¿Y te hacen una multa o te hacen una multa? Pero, a ver, mi pregunta es esta. De esos 40 y pico de radares, ¿cumplen realmente el objetivo de que la gente vaya a una determinada velocidad o cuando pasó el radar acelera y pone la patita en el acelerador? Bueno, fundamentalmente de esos 40 radares, lo que en su gran mayoría, me animaría a decir que cerca del 90%, están colocados dentro de ejidos urbanos. Es decir, yo inicio por Ruta 2, allá por el sur de la provincia de Buenos Aires, el camino por la autovía, llego a Bransen, llego a quizá Chascomús y ya comienzo a ver cómo se empiezan a espaciar los cinemómetros porque están en líneas generales colocados dentro de los ejidos urbanos, donde las máximas están aminoradas, obviamente porque hay otro afluente de gente, la gente cruza, hay pasos a nivel muchas veces en este tipo de vías, por ende, obviamente hay que tener esto que te decía antes, la previsión antes de que si voy a ir a Mar del Plata, ya sé que en todas las ciudades, cuando cambia la velocidad, voy a 120, viene